Muy buenos días, bienvenidos a nuestra misión del día de hoy en Conflict News. En esta tarde les informamos sobre el conflicto que tuvo lugar en Irlanda, que finalmente terminó por dividirlo en la zona del sur y la zona del norte. Escuchemos la información que nuestras expertas cuentan el día de hoy. Bienvenida, Sofía, te escuchamos. Hola, vamos a intentar comprender el conflicto en Irlanda del Norte. ¿Cuándo empezó? ¿Por qué empezó? ¿Cómo esto se ha ido desencadenando en una ola de violencia terrible? ¿Cuándo terminó y cuáles han sido los tratados a los que se han llegado? Así que vamos a empezar con el contexto. Esta es la isla de Irlanda y aquí fue donde empieza el problema, ya que empezó el movimiento llamado Home Rule, que abogaba por la autonomía y la creación de un parlamento irlandés interno para tratar sus propios asuntos. Entonces, los nacionalistas irlandeses, principalmente católicos, querían separarse por completo del Reino Unido, pero en el otro lado estaban los unionistas protestantes, que en su mayoría vivían principalmente en el noroeste de Irlanda y eran leales a la corona británica, así que temían convertirse en una minoría irlandesa. En 1910, las tensiones aumentaron ya que los nacionalistas ganaron un consenso en Irlanda por mayoría de votos para exigirle a los ingleses que les dieran un poquito más de poder. Sin embargo, los unionistas se negaron por completo y ambos grupos empezaron a tener milicias. Los conflictos entre estos grupos fueron tantos que estuvieron al borde de una guerra civil. Gracias por la información, Sofía. Ahora escucharemos a nuestra reportera Laura Asprilla, que nos contará un poco más sobre lo sucedido en este conflicto histórico irlandés. Adelante, Laura, te escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Laura Asprilla y en este reportaje para Conflicto News a continuación les contaré con más detalles lo ocurrido a lo largo de este conflicto. La violencia estalló en 1968, cuando la policía reprimía con fuerza una manifestación republicana pacífica en Londonderry, la única ciudad de la provincia de mayoría católica. La situación degeneró y sucedieron las protestas y los enfrentamientos con la policía y la comunidad protestante. Londonderry y Belfast se suman en la violencia y el ejército se despliega en las calles de la provincia. Posteriormente, en 1970, el Ejército Provisional Republicano Irlandés, un grupo armado, inicia una campaña de atentados contra los militares. Las tensiones aumentan tras la violenta represión de una manifestación el 30 de enero de 1972, en la misma ciudad, Londonderry. El Domingo Sangriento, como pasó a la historia, dejó a 14 manifestantes muertos, víctimas de disparos de paracaidistas británicos. En 1974, el Ejército Provisional Republicano Irlandés extiende su campaña de atentados con bomba en suelo británico, colocando artefactos en 3 ciudades de Londres y matando en total a 30 personas. Además, la organización apunta a altas figuras y en 1979 asesina a Lord Lowes, el hijo de la reina Isabel II, haciendo estallar su arma. El mismo día, el Ejército Provisional Republicano Irlandés tiende una emboscada al ejército y mata a 18 soldados británicos. También, en 1981, se vivió un punto de inflexión cuando el preso del Ejército Provisional Republicano Irlandés, Bobby Sands, y 9 camaradas mueren en una huelga de hambre, en una cárcel de Belfast para solicitar estatus de presos políticos. Sus muertes despiertan un movimiento de simpatía en todo el mundo hacia la causa republicana. En 1982, el brazo político del Ejército Provisional Republicano Irlandés, el partido de Sinn Féin, logra sus primeros escaños en la Asamblea Norirlandesa. Al año siguiente, Gerry Adams toma las riendas del partido y por último, en 1992 y 1993 suceden 2 grandes atentados contra el distrito financiero de City Londres y dejaron 4 muertos y causaron enormes daños. De vuelta al estudio. Gracias, Laura. Qué fuerte tuvo que ser la vida de estos ciudadanos irlandeses en ese tiempo. Ahora invitamos a la abogada Lina Zúñiga, que nos contará algunas estrategias de solución de conflictos que fueron planteadas. Buenos días, Noticias New presenta las estrategias que se dieron para la resolución del conflicto norirlandés. En primer lugar, tenemos que en el año de 1973 el primer ministro, conocido como Edward Heath, propuso un gobierno de coalición entre protestantes y católicos. En segundo lugar, tenemos el acuerdo anglo-irlandés. Este se dio en el año de 1985, cuando el señor Thatcher firma un nuevo acuerdo anglo-irlandés, donde en este constaba que la República de Irlanda debería tener voz en los asuntos norirlandeses. Bueno, en el tercer lugar tenemos que se dio el alto al fuego decretado por el IRA. Esto se dio en el año de 1990. Pero lamentablemente en el año de 1996 hubo un atentado, la cual dejó 2 muertos, provocando así grandes desperfectos para el camino hacia la paz. En el cuarto y último
y última propuesta que se dio para la resolución de este conflicto fue el Acuerdo de Viernes Santo. Este fue firmado el 10 de abril de 1998. En este se presentaron países como Londres, Dublín y los partidos políticos neerlandeses. Lamentablemente, 4 meses después de la firma de este acuerdo, hubo una matanza en la ciudad de Omagh, dejando así 29 muertos. Pero este no fue motivo para que el acuerdo de Viernes Santo cayera en ruinas. De lo contrario, este fue reforzado para asegurar la paz entre estas repúblicas. Hasta aquí las estrategias de la resolución del conflicto norirlandés. Gracias, Lina. Y para terminar con la misión del día de hoy de Conflict News, veremos algunas conclusiones redactadas por la doctora Camila. Bueno, adelante, doctora, cuéntenos. En conclusión, podemos decir que al tratarse de un problema el cual involucra temas como las guerras civiles, armamentos y violencia directa, estamos hablando que se trata de un macroconflicto, el cual ha estado disminuyendo al paso del tiempo, en el que se han visto involucradas las partes de norte de Irlanda e Irlanda del Sur. A esto se le anexa las 4 estrategias que se han tratado para poder hacer un llamado a la paz, con el fin de poder resolver las diferencias entre las partes, comenzando por terminar las incesables muertes que han ocasionado la guerra entre ambos bandos, realizando principalmente una unificación o una coalición. Sin embargo, al no contentar a las dos partes y las necesidades de estas, se concluyó en que se haría primeramente un acuerdo llamado el Nuevo Acuerdo de Anglo-Irlanda, que reconoció la voz de los norirlandeses, con el fin de poder dar un alto al fuego, es decir, que las dos partes dejaron y pactaron juntamente que ya no se haría un alto al fuego, que ya no se haría un llamado a la violencia directa. Sin embargo, esto no se ocurrió debido a que en 1992 ocurrió una explosión que mató al menos 2 o 3 personas. Y finalmente, dar una conclusión del hecho con el acuerdo llamado el Acuerdo del Viernes Santo. Y esto fue todo por la emisión del día de hoy. Agradecemos a nuestras invitadas por sus valiosos aportes y esperamos vernos en una próxima emisión de Conflict News. Hasta luego.